Bueno, pues aquí tenemos la parte delantera donde está todo el tema de mandos, marchas, bloqueos, etcétera. Vamos a empezar por el volante. Tenemos el volante, tenemos cambio de marchas automático, tiene 8 velocidades, más las reductoras se convierten en 16. Después podemos ver todo el tema de mandos de aire acondicionado y demás. Aquí tenemos los bloqueos, que es bloqueo central, bloqueo trasero, bloqueo delantera, la reductora, y aquí tenemos un botón para parar el ventilador por si se hace vadeo con tema de agua. Desconectador de batería y aquí activar otra vez la batería. Y después aquí en el salpicadero llevamos estas dos luces, que son los dos paneles LED que llevamos frontal, y aquí uno para la parte trasera y uno para la parte lateral derecha. Tiene para posavasos, todo eléctrico, retrovisores eléctricos, elevalonas eléctrico, y bueno, y en la parte derecha tenemos lo mismo. Una vez visto la parte delantera, nos vamos a pasar en la parte de comedor, que como veis tenemos los dos asientos que se giran. Voy a girar el otro para que lo veáis. Pues nada, aquí ya veis que están los dos asientos girados en modo comedor. Nos queda aquí el asiento doble, la mesa, que tenemos apretando aquí un extensible para el que come en este lado, y queda, como veis, un comedor muy grande. Aquí tenemos el tema de mosquitera y oscurecedor. Guardamos la mesa. Y una vez sentados nos queda, como veis, un comedor muy amplio. Escogimos este formato porque nosotros tenemos dos niños pequeños y nos queda aquí el pasillo muy ancho y muy amplio para poder que los niños jueguen cuando hay pues lluvia o hace frío. Así tiene un espacio un poco más amplio. Si poníamos la cocina aquí delante nos quitaba mucho espacio y no nos gustaba. Optamos por este básicamente por los niños. Y aparte de llevar el asiento doble que llevamos aquí, tenemos estas dos guías, que os dejaré una foto, con el quinto asiento montado. Podemos poner un quinto asiento en las guías, así nos queda pues tres plazas detrás y dos delante, o sea, sería 5 plazas para viajar, y tenemos 6 camas para dormir, que después os las enseño. En la parte del comedor, como veis, nos lo hizo la empresa Cultura Camper, que están en Barcelona. Trabajan muy bien y nos gustó mucho cómo quedó todo. Aquí tenemos unas estanterías para poner libros, normalmente ponemos. Aquí tenemos los conectores, que son de USB, de 1 amperio y 2 amperios. Pasamos a la parte de armarios, que tenemos los cierres de seguridad estos, porque en la 4x4 ahora ya tenemos guardado aquí cositas. Y tenemos los 4 armarios, que uno es para el niño, para la niña, estos dos de comida. Aquí tenemos en la parte de cocina, escogimos el formato en L porque te da mucha amplitud para trabajar. Aquí podemos estar trabajando para cortar y para preparar la comida. Aquí cocinamos, tenemos 2 fogones de la marca Tedford. Como veis, muy buen acabado y nos ha ido muy bien. Una de las cosas importantes que queríamos era una pica grande y profunda para poder limpiar bien y todo. Aquí nos ha venido muy bien. Aparte de eso, tenemos la ventana y nosotros utilizamos para ducharnos exteriormente el grifo, ¿vale? Lo utilizamos como ducha. Tiene agua caliente, agua fría. Y el grifo es muy manejable y la verdad que nos va muy bien este grifo. Después, cosas extras que tenemos estos vasos que son imantados. Con el 4x4 por caminos no se caen. Y aquí para poner las especies, que también llevan un imán en la tapa y se quedan
pegados a la pared. Va muy bien. Os dejo en la descripción aquí abajo, os dejo el link de todos estos productos. ¿Vale? Para el 4x4 son artículos de náutica, pero para 4x4 y caravaning también nos sirven. Después en la pared tenemos enchufe de 220. Y como veis, la cocina nos queda muy amplia para poder... Como veis, es una cocina muy amplia para trabajar. Y el comedor también muy amplio para poder estar aquí descansando, comiendo. Cerramos. En la parte delantera llevamos un armario que es muy grande, que llevamos pues cosas varias. Nos va muy bien, también con cierre de seguridad. Y una de las cosas buenas que tenemos pues techo elevable con una claraboya, como podéis ver aquí. Y en la cama de arriba, que es una de las más grandes que tenemos, que hace unos 2 metros por 1,50. Después os enseño el comedor. Aquí en el comedor ponemos la escalera. Ahora la voy a poner para que lo veáis. Y como subimos, solo la montamos en modo noche, y cuando no, pues la llevamos guardada aquí debajo del asiento, o aquí detrás. La llevamos guardada aquí detrás de los asientos. Bueno, pues así es como nos queda la escalera en modo nocturno. Es muy cómoda, ya veis que queda aquí. Puedes estar sentado, no te molesta. Bueno, este le molesta un poco, pero puedes estar sentado y puede estar la escalera puesta por si sube alguien. Pero solo lo montamos cuando nos vamos a dormir. Y como veis, aquí tenemos la cama con lo que es la claraboya. Y lo bueno que tiene los paneles con abertura total, ¿vale? Que queda muy buen espacio. Aquí tenemos vista panorámica. ¿Vale? Y aquí también tenemos lo que es llevan la mosquitera, y si quieres lo puedes abrir totalmente y ventila mucho mejor, está claro. Pasa el airecito por aquí y ya veis que nos queda pues una cama muy amplia y muy espectacular. Lo que he dicho, 2 metros prácticamente por 1,40 y algo. La verdad que aquí se duerme muy bien. Bueno, vamos para abajo. Bueno, pues así es como queda exteriormente lo que es el techo elevable. Como veis, tiene la abertura aquí. Es media furgoneta. Y en la parte de arriba, que ya subiremos, llevamos lo que es la vaca y un cofre. El techo este es de la marca Reimo y es un techo de gran volumen para furgoneta de gran volumen. Vale, ya veis que queda muy bien y la furgoneta le queda espectacular. Bueno, seguimos en el interior. Hemos visto ya el techo y la parte delantera. Voy a quitar la escalera. El asiento que se hace cama, que lo voy a hacer. Voy a quitar la mesa y os lo convierto en cama. Un segundo. Vale, pues aquí tenemos el asiento ya sin la mesa puesta aquí. Y tenemos estos botones de seguridad, que son los que aseguran el asiento, y lo podemos desplazar para adelante. Voy a hacerlo. Bueno, pues aquí vemos el asiento ya montado, ¿vale? En modo cama. Hace más o menos 1,80 m. Es para una persona. Apartamos lo que son. Y como veis, pues una persona cabe estirada tranquilamente. Cama para una persona en la parte delantera. Actualmente no lo utilizamos porque aquí llevamos los asientos de los niños, las sillitas de los niños que aún utilizan, y actualmente no utilizamos. Utilizamos esta, que es la cama del niño, esta, que es la cama de doble,
Y la cama de arriba doble también. Voy a montar modo comedor otra vez. Nada, montado, no tardas ni un minuto en montarlo otra vez. No lo habéis visto, pero he tardado un minutito. Seguimos para atrás, hemos visto el techo, tema de armarios. Aquí tenemos iluminación, que tenemos dos en el techo. Y iluminación ambiente en todo el perímetro de los armarios. Va muy bien porque por la noche nos da mucha luz dentro del armario. Ahora no se ve porque es de día, pero nos da mucha luz, y es luz ambiental. Aquí tenemos el panel de control donde podemos conectar el agua, conectar el ventilador de atrás, que ya lo veremos, pues el nivel de batería de caravana, nivel de batería de vehículo, el tema de aguas limpias y para lo que es la iluminación. Aquí tenemos la calefacción, ya está. Aquí tenemos donde ponemos los libros de los niños, nos va muy bien. Toma de 220 y toma de 5 voltios para móviles. Abrimos nevera, tenemos una nevera muy grande de la marca Isotherm. A ver si la podéis ver, sí. Vale, es muy grande, son 110 litros y no sabría decir cuántos litros son el congelador. Están 3 estanterías y un cajón para lo que son verduras y demás. Y aquí las botellas y cosas más pequeñas. Nos va muy bien, de la marca Isotherm. Los cajones con seguridad también. Aquí todo el tema de utensilios para cocinar. Y en el último, pues material de botiquín, toallitas y bueno. Vale, en esta parte tenemos estanterías, que aquí es donde llevamos el router para el Starlink. Aquí cajones, más cajones. Y aquí tenemos la primera cosa diferente de lo que es la autocaravana, la caravana. A ver que me pongo aquí. Que tenemos la cama del niño, la cama de Koa, ¿vale? Que mide 1,40 por 1,70, que es una típica cama de niño. Con la ventaja que tenemos en esta parte de aquí un armario, ¿vale? Que nos sirve para la ropa de la cama suya, su ropa, etcétera. Y con lo bueno que cuando se haga mayor podemos anular y se va a convertir en una cama de 1,85 m. Y también lo utilizamos mucho para sentarnos cuando estamos cocinando o a descansar. Cuando estamos pues descansando, nos sentamos aquí tipo sofá, el otro está sentado ahí, los niños o los tenemos en los asientos o están jugando por aquí, ¿vale? Es una zona muy versátil y que nos va muy bien a nosotros. Hay mucha gente que no les gusta, pero a nosotros nos va muy bien. Aquí tenemos las dos salidas de aire caliente que se conecta por aquí, ¿vale? Y tenemos estas dos y una salida en el baño, que vamos a ver el baño. Los extintores, como no, yo soy bombero y ahora están aquí, pero normalmente están detrás. Os voy a apartar para que veáis bien. Aquí tenemos la última salida de aire caliente, ¿vale? Y tenemos tema de ducha con su grifo de agua fría, agua caliente, ventana para ventilación y claridad, y una de las joyas de esta furgoneta, que tenemos un váter incinerador, que es un Cinderella, ¿vale? Que lo que hace es quemar todos los residuos que van ahí dentro, ¿vale? Tiene que ir al mando, es muy fácil de utilizar, solo tienes que ir al baño, poner un papel, que los tenemos aquí, voy a enseñároslo. Abrimos, ponemos el papel, ya está preparado, vamos al baño y cuando estamos cerramos y tiramos la cadena. En vez de salir agua, se abre la compuerta, se va a un crematorio y lo quema todo. Lo bueno que con el... ahora os enseño cómo va, pero más o menos nos dura
un mes la familia de los 4, ¿vale? Aquí cuando está quemando se enciende la lucecita naranja, tenemos 2 luces y tenemos la cortina para la ducha que va puesta aquí con velcro, así nos queda bien protegido lo que es el tema del baño. Es muy grande, cabes perfectamente y para ir al baño también cabes perfectamente. Aún me sobran 4 dedos y 5 dedos desde la pared. Vamos al baño y ahora os enseño dónde está el crematorio. Bueno, abrimos y aquí tenemos lo que es el compartimento del crematorio y aquí es donde se quema todo. Esto, más o menos, para que os hagáis, son 25 por 25 centímetros, o sea, 25 de diámetro. Nos dura más o menos un mes. Para los 4 va perfecto. Se pone tal cual y clac, y ya se puede bajar y está listo para utilizar. Está en verde con lo que está listo para utilizar. Va muy bien. Una de las cosas que pondremos en la próxima furgoneta, si es que la tenemos. Como veis, el diseño también muy bonito en negro y blanco. Aquí tenemos perspectiva de la furgoneta. Y para ir a la cama de detrás, sí, se tiene que pisar en esta cama, ¿vale? Hay gente que dice que pises al niño. No, no lo pisas porque el niño está durmiendo aquí y ya buscas un sitio para pisar. Solo una pisada y ya te subes lo que es a la cama. Ya te estiras. Y como veis, me voy a poner tocando con la cabeza y mira lo que me falta, no toco, hará unos casi 2 metros. ¿Vale? Esta cama hace más o menos 2 metros por 1,45 m también. Como veis, aquí este es una ampliación que hicimos este año, que antes no tenía lo que son las petacas exteriores y era imprescindible para nosotros. Tenemos una en este lado y una en este lado. ¿Vale? Tenemos luces para lectura en cada lado con puerto USB. Y aquí para ropa mía y ropa de mi mujer. Y después tenemos la típica claraboya, que creo que se llama Max Fan, ¿vale? Que la voy a encender. Abertura. Abrimos. La voy a conectar, que se conecta por este. Y nada, ya está funcionando a tope y puedes entrar, o sea, poner aire o sacarlo. Ahora está conectado como ventilador y se agradece mucho, la verdad que va súper bien. Y nada, como veis, la cama es bastante amplia, ¿vale? Aquí tenemos la extensión de un lado, lo que hemos ganado, y en el otro lado hemos ganado lo mismo. Y después, que nos he enseñado también, debajo de la cama de Koa es un cofre donde llevamos tablas de surf, que es lo que está debajo, ¿vale? Tabla de surf, tabla de kite, las cañas y diferentes utensilios, ¿vale? Aquí llevo para conectar también el boiler, que lo tengo aquí, agua caliente que funciona a gas. 12 voltios. Y nada, casi que nos vamos. Hemos visto ya todo el interior, nos falta el garaje. Vamos a ver el garaje y después ya hacemos la parte exterior. Bueno, pues aquí tenemos la parte de garaje, que también es muy grande, ¿vale? Aquí es donde tenemos la cama y todo lo que es el resto es garaje. Más o menos tendrá 1,5 m de altura. Y bueno, son diferentes estanterías, pero aquí es donde llevamos las tablas de wing, que ya lo tenemos hecho a medida. Y nada, os enseño.
Aquí está la trampilla, donde está todo el tema eléctrico. Esto es el Cinderella, que es la parte de atrás, coge aire de abajo. Como veis, hay un agujero, coge aire por aquí. Y llevamos todo el tema eléctrico, cargadores. Bueno, ya os diré más o menos lo que llevamos, que llevamos 2 baterías de litio de 150 amperios, o sea 300 de litio. 2 raíles donde ponemos el 5.º asiento que va puesto aquí cuando no lo utilizamos. En este viaje no lo hemos necesitado, por lo que lo hemos dejado en casa, pero si no, lo llevamos puesto aquí, por si viene algún amigo de los niños. Aquí tenemos rueda de repuesto con eslingas, grilletes, polea, gatos, aceite, botiquín y bueno, y demás cosas. Queda bien escondido y es una rueda que pesa mucho y yo la puedo subir y bajar solo, ¿vale? Si la llevábamos en la puerta, lo típico de las 4x4, la llevamos aquí, aparte que teníamos que hacer una estructura exterior. Yo no podía subirla a lo que es la estructura y teníamos que poner aquí una grúa para subirla. Así, de esta manera, yo la puedo subir, son 80 kilos de rueda, la subo aquí y ya se mete aquí en su sitio. Y queda muy escondida y muy integrada en todo. Después aquí llevamos las 2 bombonas de gas de GLP que se cargan por el exterior, como vamos a ver. Entrada de agua y toma de gas GLP, que lo podemos cargar en cualquier gasolinera y se puede conectar tranquilamente. El adaptador es este, se enrosca y aquí se enrosca lo que es la manguera de gasolinera. Llevamos 2 botellas de, creo que son 12 litros cada uno, pero hay 2 litros que son para seguridad de la botella, o sea, llevamos 20 litros de GLP. Nos duran tranquilamente un mes, mes y pico, nos duran. Con el GLP nos utilizamos el Cinderella, que es el baño, para cocinar, o sea, para cocinar el Cinderella, y el quemador para agua caliente, que aquí tenemos el escape y lo que es el aparato lo llevamos aquí debajo, ¿vale? Esto es el quemador para el termo de agua caliente, que son 8 litros de agua caliente, que también combinada con la fría pues nos dura bastante. Y como vemos, el tema de espacio es muy importante para nosotros y aquí nos cabe mucha cosa. Llevamos material deportivo, de paddle surf, de cometas, de wingfoil y aquí nos cabe todo. Tengo aquí una salida de 220 que también es imprescindible para cargar cosa, una luz para cuando es de noche y nada, ya veis que hay mucho espacio. Ahora vamos a hacer el exterior. ¿Vale? Como veis, el exterior, tenemos la escalera, la vaca encima y ahora lo vamos a ver todo. Bueno, pues en la parte exterior voy a dar toda la vuelta para que veáis lo que es todo el exterior de la van. Hemos puesto este año también estas ruedas que son de Dark, que son las llantas de aluminio, y las ruedas que son 37 por 12,5 de radio 17, y son unas ruedas de montaña, bueno, de nieve, de barro, ¿vale? Que nos han ido muy bien en este viaje. Es verdad que nos han ampliado el consumo en unos 3 litros a los 100 kilómetros. Y también le pusimos, las 3 cosas que hicimos este año son las ruedas, el snorkel, que en Islandia cruzamos varios ríos, no hace falta por el tema de agua, que la altura que te dice el vehículo son 66 centímetros, más o menos por aquí, pero bueno, siempre no está de más por el tema de aire limpio y demás. Y la última cosa que hicimos este año fueron las petacas exteriores. Seguimos con la vuelta exterior. Llevamos un Tractel eléctrico, que lo vemos aquí, es de la marca Warn, que es el Evo VR, y es de 5.500, es el 12 y creo que es de 5.500 kilos, ¿vale? Que a nosotros ahora nos está pesando 5.500 kilos. Llevo las poleas por si acaso se tuviese que desmultiplicar. Llevamos la defensa también, que es de Iveco, ¿vale? Que se tiene que pedir
antes de comprar el vehículo para que sea más fácil todo. Ya veis que le da una estética muy bonita. Y llevamos, que bueno, todo lo viene de serie en el vehículo, no le hemos hecho nada exteriormente, ni subir suspensión ni nada. Lleva lo que es la protector del cárter, ¿vale? Que lo vemos aquí. Aquí vemos todo el sistema de suspensión delanteras, que son con barras de torsión, después os explico. Las estriberas que lleva, que nos han ido muy bien en alguna ocasión que hemos tocado con alguna piedra, y con la estribera te queda el vehículo protegido. La trasera también, como veis, nos faltan ya las tapas laterales y están un poco torciditas, que alguna vez hemos tocado. Ya os dejaré imágenes para que veáis que no vamos de paseo, ¿vale? Que vamos no a hacer 4x4, sí a viajar, y si nos encontramos un bache o algo difícil lo pasamos. Y por este lado, como hemos visto, tiene la entrada de GLP, entrada de agua, que llevamos 100 litros de agua, no llevamos mucho, pero la verdad que nosotros tenemos bastante. Nos podemos duchar los 4 unos 2 días, y después el tema de platos y así nos dura más o menos una semana, si no abusamos mucho. No os lo he explicado, pero esta es la salida de la campana extractora, que os lo voy a enseñar, ¿vale? Que tiene la luz y tiene extracción de humos. Nos va muy bien y la utilizamos mucho cuando cocinamos. Ahora también va muy bien, así los humos ya salen para afuera. Y en la parte de arriba tenemos lo que es la vaca, la salida del Cinderella, que es esta chimenea de aquí, y un cofre. Y normalmente aquí llevamos los paddle surf, los llevamos arriba. Esta furgoneta lleva de serie los 3 bloqueos, que son el central, trasero y delantero. Son neumáticos, se activan con un botón, que ya los hemos visto delante. Y nada, no nos ha dado ningún problema y nos ha sacado de bastantes situaciones un poco complicadas. Siempre viajamos solo, no en convoy, y nos da una seguridad tener un vehículo como este, que nunca nos ha dejado tirados ni nada por el estilo. Como veis, la altura de la furgoneta más o menos es 1,20 m hasta aquí, hasta lo que es o sea que si te caes de arriba se tiene que vigilar. Cuando empezamos teníamos una protección aquí para los niños, que la pequeña tenía 1 año y el mayor tenía 3, y teníamos una protección. Ahora ya se lo conocen, no han caído nunca de aquí, pero se tiene que vigilar, que es bastante distancia hasta el suelo. Y nada, y aquí termina nuestro van tour. Nos dejáis comentarios de si os gusta, si no os gusta, si pondréis algo más, si os parece una chorrada poner un snorkel de carbono, que mucha gente nos critica por eso, que os parece todo. Ya os digo que ahora ya no le haríamos nada más. Con estas 3 modificaciones que le hicimos, nos ha quedado perfecta para nuestro gusto. Vamos para arriba, para la vaca, a ver la parte superior. Ahora está quemando todo del sol. Y bueno, vemos aquí lo que es la chimenea del Cinderella, el cofre que llevamos. Se tiene que vigilar cuando andas por aquí, ¿vale? El cofre. Mira, la única cosa que tenemos que cambiar es esto, que vamos a cambiarla y vamos a poner una entera. Aquí veis Cultura Camper, que son los que camperizaron el vehículo. Bueno, pues hasta aquí termina nuestro van tour. Espero que os haya gustado, y nada, si tenéis comentarios los podéis dejar en la parte de abajo del vídeo. Espero que nos comentéis mucho si os ha gustado, si no, y todo lo que opináis. Hasta luego, adiós.